Buen día, sean nuevamente bienvenidos a su canal Matemáticas con Roberto. Continuamos con el curso de Matemáticas 2. Hablaremos en este video sobre los ángulos, su clasificación y su clasificación dada por rectas paralelas cortadas por una transversal. La primera clasificación que tenemos de los ángulos es según su medida. Pueden ser agudo, recto, obtuso, llano, cóncavo o perígono. El ángulo agudo es aquel que es mayor a 0 grados, pero menor a 90 grados. Como ángulo agudo tenemos todo aquel ángulo que se encuentra comprendido en el primer cuadrante. Tenemos aquí el ejemplo del ángulo BAD, que es menor a 90 grados, es de 38.7 grados. El ángulo recto es aquel que mide 90 grados, es decir, será aquel ángulo que se encuentra formado por el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Tenemos aquí como ejemplo el ángulo beta. El ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados pero menos de 180 grados, es decir, todo aquel ángulo que se encuentre comprendido en el segundo cuadrante. Por ejemplo, el ángulo gamma, que mide 145.14 grados. El ángulo llano es aquel que mide exactamente 180 grados, media circunferencia, es decir, el que se forma entre el eje de las abscisas positivas y el eje de las abscisas negativas. Tenemos como ejemplo el ángulo delta, igual a 180 grados. El ángulo cóncavo o entrante es aquel que mide más de 180 grados pero menos de 360. Es decir, los podemos encontrar en el tercero o cuarto cuadrante. Por ejemplo, el ángulo epsilon, que tiene una abertura de 317.29 grados. Finalmente, el ángulo perígono es aquel que mide exactamente 360 grados, es decir, se completa toda la circunferencia. Iniciamos en el eje de las abscisas positivo y terminamos también en el mismo eje. Otra de las clasificaciones de los ángulos es según la suma de sus medidas. Los ángulos complementarios son aquellos en que la suma de sus medidas es igual a 90 grados. Los ángulos suplementarios son aquellos en que la suma de sus medidas es igual a 180 grados. Y los ángulos conjugados son aquellos en los que la suma de sus medidas es igual a 360 grados. Tenemos algunos ejemplos. Nos piden encontrar el ángulo complementario al ángulo ABC igual a 15 grados. Vamos a la definición y nos dice que los ángulos complementarios son los que la suma de sus medidas son 90 grados. Es decir, que si estamos encontrando el ángulo complementario a uno de 15 grados, vamos a hacer la difere' de 90 menos 15, obteniendo 75. Vamos a nombrar al ángulo complementario como A', B', C'. El ángulo complementario al ángulo ABC de 15 grados será entonces el ángulo de 75 grados. En el segundo ejemplo, nos piden encontrar el ángulo suplementario de 70 grados. En la definición entendemos que los ángulos suplementarios son los que suman 180 grados. Nuevamente vamos a hacer la diferencia, 180 menos 70. Obtendremos 110. Quiere decir entonces que el ángulo suplementario al ángulo de 70 grados será un ángulo de 110 grados. Vamos a escribirlo como A'. En el tercer ejemplo nos piden encontrar el ángulo conjugado de un ángulo alfa igual a 120 grados. En la definición tenemos que los ángulos conjugados son los que suman 360 grados. Hacemos entonces la diferencia, 360 grados menos 120 grados. Obtenemos 240. Quiere decir entonces que el ángulo conjugado de un ángulo alfa de 120 grados será un ángulo de 240 grados. Vamos a escribirlo como beta. La siguiente clasificación de los ángulos es según la posición de sus lados. Pueden ser adyacentes formando un par lineal u opuestos por el vértice. Serán ángulos adyacentes cuando tienen un mismo vértice y un lado en común. Aquí tenemos los ángulos BAC y CAD que son adyacentes, dado
que están en el mismo vértice, el vértice A, y tienen un lado en común que es el lado C. Los adyacentes formando un par lineal serán cuando son adyacentes y los lados no comunes forman un ángulo de 180 grados, es decir, están comprendidos en una línea recta. Tenemos aquí el ejemplo, el ángulo BAC y el ángulo CAD. Estos dos ángulos son adyacentes dado que tienen un mismo vértice y un lado en común, pero también tienen la característica de que los lados no comunes forman un ángulo de 180 grados. Los ángulos opuestos por el vértice son aquellos en que las rectas se intersecan y los ángulos que se forman no son adyacentes. Por definición de ángulos opuestos por el vértice, cuando dos rectas se intersecan, los ángulos que se forman y no son adyacentes son denominados opuestos por el vértice. Es decir, aquí en este ejemplo, el ángulo 1 y el ángulo 2 son adyacentes. El ángulo 4 y el ángulo 3 son adyacentes. Por lo tanto, el ángulo 4 y el ángulo 2 son opuestos por el vértice, así como el ángulo 1 y el ángulo 3 también son opuestos por el vértice. A los ángulos también se les puede clasificar por su posición entre dos paralelas y una transversal. Estos pueden ser externos, son los que se visualizan en esta imagen como el ángulo 1, 2, 7 y 8. Quedan en la parte externa de las rectas. Pueden ser también internos, en este caso el ángulo 3, 4, 5 y 6, que son los que quedan por dentro de las líneas paralelas. Pueden ser alternos externos. Estos se encuentran en diferente lado de la transversal y poseen la misma magnitud. En este caso, los ángulos alternos externos son 1 con 8 y 7 con 2. Es importante que recordemos estas propiedades porque nos ayudarán a resolver los ejercicios que vienen más adelante. Los ángulos alternos internos también tienen la misma amplitud y son aquellos que se encuentran en diferente lado de la transversal de forma interna. En este caso, 3 con 6 son alternos internos y 4 con 5 también son alternos internos. Los ángulos correspondientes son los que se encuentran por el mismo lado de la transversal. Uno corresponde al interno y el otro al externo. Estos también tienen la misma amplitud. En el ejemplo, el ángulo 1 y el ángulo 5 son ángulos correspondientes. 2 y 6 son correspondientes. 3 y 7 también son correspondientes, así como 4 y 8. Vamos a resolver un ejemplo para que quede más claro. Encuentre el valor de los 8 ángulos formados por la recta transversal que corta dos líneas paralelas, tal como se muestra en la figura, tomando en cuenta que el ángulo 2 es igual a 4x más 25 grados y el ángulo 7 es igual a 7x menos 11 grados. Lo primero que debemos de notar es que el ángulo 2 y el ángulo 7 son ángulos alternos externos, es decir, tienen la misma amplitud. Vamos a encontrar entonces el valor de estos dos ángulos en grados mediante una sencilla ecuación. Como sabemos que miden lo mismo, vamos a igualar el ángulo 2 con el ángulo 7. Ahora vamos a igualar sus magnitudes, 4x más 25 grados. Vamos a omitir en este momento la simbología de grados y al final la volvemos a incluir con el fin de visualizar la ecuación. Tenemos que 4x más 25 es igual a 7x menos 11. Vamos a encontrar el valor para x. En este caso vamos a agrupar las x del lado izquierdo y los términos independientes del lado derecho. Del lado izquierdo tengo 7x, voy a restarle 7x y voy a hacer lo mismo del lado derecho. Recuerden que al resolver una ecuación es como tener una balanza en equilibrio. Lo que tengo del lado izquierdo del signo igual debe ser lo mismo que lo que tengo del lado derecho del signo igual para que esté en equilibrio. Si yo aplico alguna operación del lado izquierdo, tengo que hacer lo mismo del lado derecho para que esta balanza siga en equilibrio.
Viceversa, si yo aplico una operación del lado derecho, debo hacer lo mismo del lado izquierdo para que se mantenga el equilibrio. Entonces vamos a restar 7x de cada lado. Comúnmente los profesores solemos decir, aquí 7x está sumando, lo voy a pasar restando al otro lado. Dicho de otra manera, aunque lo correcto es decir que estamos restando 7x a ambos lados de la ecuación. Aquí tengo 7x más 7x, me va a quedar 0x, 0. Y de este lado tendré 4x menos 7x, me quedará menos 3x. Ahora, tenemos 25 del lado izquierdo de la ecuación. Voy a sumar 25 en ambos lados. O como solemos decir los profesores, voy a tomar este 25 que está positivo y lo paso al otro lado de forma negativa. Voy a agrupar estos dos términos semejantes, menos 25 menos 11 y tendremos menos 36. Ahora, voy a multiplicar por menos 1 a ambos lados de la ecuación con la finalidad de que me quede positivo. Hay que recordar las leyes de los signos, menos por menos es más. Entonces, menos 1 por menos 3x me quedará 3x. Y menos 1 por menos 36 me quedará 36. Finalmente, este 3 que está multiplicando a x lo paso dividiendo, como solemos decir. Es decir, voy a dividir ambos lados de la ecuación entre 3. Entonces, 3x entre 3 me quedará solo x. 36 entre 3 me quedarán 12. Ya encontramos el valor para x. Ahora voy a sustituir en cualquiera de los ángulos para tener la medida en grados. Es decir, el ángulo 2 es igual a 4x más 25 grados. Voy a sustituir el valor de x para poder encontrar el resultado numérico. Es decir, x que equivale a 12 multiplicado por 4 será 48. 48 más 25, que es igual a 73 grados. Una vez que encontramos la medida del ángulo 2 y ya sabíamos que es igual al ángulo 7, la abertura, que son 73 grados, podemos encontrar el valor para cada uno de los ángulos. Vamos a enlistarlos por acá. Se estableció anteriormente que el ángulo 2 y el ángulo 7 tienen la misma abertura, dado que son alternos externos. Por lo tanto, el ángulo 7 también mide 73 grados. El ángulo 2 y el ángulo 3 son opuestos por el vértice. Otra de las propiedades que analizábamos es que los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo. Quiere decir entonces que el ángulo 3 también tiene una abertura de 73 grados. El ángulo 3 y el ángulo 6 son ángulos alternos internos. En las propiedades que mencionamos anteriormente, establecimos que estos también tienen la misma abertura. Por lo tanto, el ángulo 6 también mide 73 grados. Analicemos lo siguiente. El ángulo 1 y el ángulo 2 son ángulos adyacentes formando un par lineal. Es decir, uno de sus lados se encuentra formando un ángulo de 180 grados. Es una línea recta. Por lo tanto, vamos a restar 180 grados menos 73 grados del ángulo 2 para obtener el ángulo 1. Obtenemos que el ángulo 1 mide 107 grados. El ángulo 1 y el ángulo 8 son ángulos alternos externos. Quiere decir que tienen la misma abertura, por lo tanto el ángulo 8 también mide 107 grados. El ángulo 8 y el ángulo 5 son opuestos por el vértice, por lo tanto el ángulo 5 también mide 107 grados. Finalmente el ángulo 5 y el ángulo 4 son ángulos alternos internos, por lo tanto el ángulo 4 también mide 107 grados. Y así concluimos este ejercicio. Les dejo una actividad propuesta: encontrar el valor de los 8 ángulos formados por estas rectas transversales, cortando dos líneas paralelas cada uno de ellos. Los invito a continuar con el curso de Matemáticas 2, a suscribirse al canal y les deseo un excelente día.